entrevista, saludar a toda tu audiencia. Sé que no es menor y no es poca. Me da mucho gusto estar hoy aquí contigo y por platicar de los temas que atañen a Michoacán. Bien, en un instante vamos precisamente, como les digo, a compartir todo esto, el link en las demás redes sociales. Ya estamos en el live ahorita. Y fíjese que es importante que las autoridades estén platicando, ya no con un periodista como un servidor, sino con ustedes que estén al pendiente de qué es lo que está haciendo. Recientemente acaba de llevar a cabo el cuarto informe de gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, y de una u otra manera, pues sí es importante saber qué es lo que se está haciendo y sobre todo, todo lo que le corresponde a Raúl Cepeda, que no es menor, son cuestiones de gobernabilidad, entre coordinar muchas otras cosas para que en Michoacán, de una u otra forma, bueno, pues las cosas estén en orden. Mire, estoy compartiendo en este momento. Vamos a compartir aquí está, en todas nuestras redes sociales, esto que estamos realizando el día de hoy. Lo que pasa es que me sorprende, Raúl, cómo yo ya estoy cincuentón, tú eres más joven. ¿Qué edad tienes? 38 años. No, estás muy joven, la verdad. Qué gusto. Por eso le aguantas el ritmo al gobernador, que es hiperactivo. Sí, es workaholic, es hiperactivo. ¿Qué ha sido para ti trabajar con alguien como Alfredo Ramírez Bedoya, Raúl? Un aprendizaje enorme. La verdad, tuve el honor y el gusto de colaborar con él como secretario particular 8 años. Sí. Desde que empezó él a ser diputado local, sí, claro, en el 2018, sí, poco antes, en parte de su campaña, toda la legislatura que él estuvo como diputado local, luego la campaña a gobernador y pues estos 4 años prácticamente de gobernador. Es una persona, un ser humano, un funcionario con un alto compromiso con el Estado y trabaja de verdad 24/7, sábados, domingos, días, noches. Fíjate que este podcast, Raúl, muchas personas me han dicho, oye, pregúntales a tus invitados más anécdotas, porque sí, ahorita vamos a platicar de muchas cosas, hay muchas cosas que platicar de Michoacán, pero alguna anécdota que de repente tú recuerdes con el gobernador, porque yo sé que le encanta entrar a los tacos, ¿no? Sí, Operación Taco teníamos en campaña. ¿A poco? ¿En serio? Sí. ¿Alguna anécdota que se te haya quedado más grabado de la cercanía con el gobernador? Son muchas, sí, la verdad, porque si bien somos unos como personas, pues siempre está la parte más formal del funcionario, sí, del claro, gobernador, sí, o del político, y luego está la parte personal, claro, ya más íntima de la relación, porque además somos amigos, la claro, verdad, claro, de tener su amistad y es recíproca. Experiencias va a haber muchas. En campaña me acuerdo mucho eso, a propuesta del ahora diputado local Juan Pablo Celis, sí, hacíamos Operación Taco. Y a veces había días completos de campaña que desayuno, comida y cena eran tacos. Sí, y luego en campaña, ¿no? Sí. Donde cayera el hambre. Donde fuera. Fue una campaña, si recordarán, muy intensa, sí, dado que el gobernador entra, como él mismo lo dice, de bateador emergente, sí, y nos tocan 30 días de campaña, claro, únicamente. Y en claro, 30 días visitamos más de 85 municipios. Entonces, literal era donde nos agarrara la hora de la comida o del desayuno, pues ahí. Sí, me queda muy claro, porque yo recuerdo que en el segundo debate, cuando él estuvo presente, porque en el primero no hubo nadie. De parte de Morena y de sus aliados, en el segundo debate a mí me toca ser conductor, moderador, junto con mi gran amiga Daniela Flores, que le mando un abrazo, y ahí ya estuvo precisamente Alfredo Ramírez Bedoya. Sí recuerdo perfectamente todo esto. Pero vamos a hablar de Raúl Cepeda Villaseñor. Raúl, de acuerdo a lo que yo investigué, tú me corriges si no es cierto, eres licenciado en Administración de Empresas. Así es. Cursando diplomados en Educación basada en competencias en Gestión de Puertos y Logística. Se ha desempeñado, como ya lo mencionaste, como secretario particular del despacho del gobernador de varios años, también cuando fue diputado. Sí, así es. Sí, y también subgerente de Operaciones y Ecología en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, también hace algunos años.
¿Dónde naciste, Raúl? Yo soy moreliano, Sí. nací ya aquí en Morelia, mi madre, en paz descanse, originaria de Jiquilpan. Jiquilpan, pueblo mágico, sí. Tierra de los Cárdenas. Así es, mi abuelo siempre mantuvo una relación muy cercana con la familia Cárdenas, sí. En particular con don Alberto Cárdenas, el hermano menor. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Raúl Villaseñor, falleció hace 2 años. ¿Sí? Sí. Entonces, mi madre originaria de ahí, mi padre originario de San José de Gracia, Marcos Castellanos, pegadito ya más a Jalisco, pero siendo todavía Michoacán. Pero desde que se casaron, antes mi padre desde estudiante se vino a Morelia. Entonces, pues nosotros ya nacimos morelianos, soy orgullosamente moreliano. ¿Y si le vas al Morelia o...? Sí, le voy al Morelia. Yo tengo siempre amigos conocidos. Oye, ¿a quién le vas? ¿A la América? ¿A las Chivas? A ver, ¿de dónde eres? De Morelia. En un mundial, ¿a quién le vas? A México. ¿Por qué? Porque soy mexicano. Luego, pues al Morelia, ni modo. Ahorita nos toca estar fuera de primera división, pero ahí estamos apoyando al Morelia. Que regrese, ¿no? Y con la fe bien puesta en que volvamos a tener primera división, porque se lo merece. La afición moreliana es una gran, gran afición. El estadio, estando en expansión, se llena el estadio cuando llega a finales, semifinales. Es una afición muy noble. La verdad, sí, un saludo a toda la gente que le vamos al Morelia. Así es. Yo también. César le va a la América, pero bueno, algún defecto ya debe tener. Comentario a César. algún defecto debe tener. Raúl, ¿tú dónde estudiaste tu educación básica? Aquí en Morelia, ¿En el Colegio Motolinía, kinder, primaria, hasta primero de secundaria. En primero de secundaria, como ya lo he platicado en algunas otras entrevistas, me voy al seminario, ¿no? Con los Legionarios de Cristo. Sí, a la Ciudad de México. Ahí curso segundo, tercero de secundaria y primero de prepa. Luego me voy a Monterrey, ya en una formación más de seminarista, a hacer el noviciado en la ciudad de Monterrey. Estoy 2 años, profeso votos religiosos. Me voy a Salamanca, España, a continuar mis estudios, a hacer el Humanidades y Ciencias Clásicas. Ahí estoy 1 año y luego paso a Roma, y antes de empezar filosofía es cuando decido salirme del seminario y regreso a Morelia. ¿Qué pasó por tu mente de decir, ahí nos vemos? Yo no me regreso a Morelia y no continúo en el seminario. ¿Qué sucedió? Yo creo que es un proceso de discernimiento. Yo entré muy chico, de 12 años. Sí, claro. Entonces, la decisión no estaba muy bien madurada. Luego te vas por otras motivaciones, porque el seminario pues es como un internado y hay canchas, albercas, se van 4 o 5 amigos de tu grupito de la secundaria. Entonces vas más motivado por ese tipo de motivaciones. Y conforme vas creciendo, te vas formando, va madurando un poco más la decisión y entras en un proceso de discernimiento, de decir, no es lo mío, o sea, esta no es mi vocación. Claro. Y ahí es cuando se toma la decisión de... ¿A qué edad más o menos? Yo entré de 12 años y salí de 19. ¿Y cuando regresas, qué haces? ¿Qué sucede? Regreso, es un proceso también, y ingreso a la universidad, inicialmente a la Universidad Latina, culmino en la UNID por un tema de certificados de haber estudiado en el extranjero, administración de empresas. Ya luego el tema laboral me llevó a hacer el diplomado de educación basada en competencias, porque trabajé 2 años en el CECITEM, en el 2009, 2008, 2009, 2009, 2010 más o menos, y ya luego me voy al gobierno federal, a Puertos. Antes eran las APIs, ahora es ACIPONA, y estando ahí como subgerente de operaciones, como bien lo comentaste, se da la oportunidad de hacer el diplomado en gestión portuaria en Madrid, España. No, ya Europa ya conocida por ti. Más o menos. Oye, ¿cómo está válgame la expresión, el cambio o el brinco al lado del sector de servicio público? Quisiera partir de cómo fue que conociste a Alfredo Ramírez Bedoya, porque entiendo que a partir de ese encuentro con él, o que se conocieron, fue que se abrieron otras oportunidades para ti. Sí, claro. Yo venía ya de un tema de la función pública, el servicio público, como lo dije, en el CECITEM, y en colaboración con gobiernos emanados del PRI, al ahora gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, lo conozco por lazos familiares desde hace muchos años.
Él tiene una relación muy cercana, muy familiar, hasta de compadrazgo con unos primos, hermanos míos, y siempre en comidas familiares, reuniones, coincidíamos. Y en una de estas reuniones es cuando coincidimos en el 2018, que él estaba en campaña. Yo salgo del puerto de Lázaro Cárdenas y me invita a incorporarme a su campaña, con un tema bien curioso. Como yo había estado 5 años en Lázaro Cárdenas en el puerto y conocía muy bien el tema del puerto, a él le apasiona mucho el tema del puerto. Cuando él estuvo en SEDECO, participó en la junta de gobierno de la API, conoce muy bien ese tema. Y me dice: Raúl, soy candidato a diputado local en el distrito 17, ayúdame. Digo: Alfredo, te ayudo, le entramos. Le dije: yo creo que está bien difícil el distrito 17. Es un distrito muy panista. Claro. Era la primera elección donde venía fuerte Morena, la del 18. Le dije: pero pues hay que ver cómo están las cosas. Me dicen: mira, Raúl, no importa. El presidente Andrés Manuel va a ganar. Eso ya venía la ola de Andrés Manuel muy grande. Y si no se gana el distrito 17, me dice: soy muy consciente de que podemos perder. Me van a invitar al gobierno federal a algún área y pedimos el puerto. Claro. La dirección de la API. Todavía no estaban sectorizados a la Marina. Y así le entramos y ganó el distrito 17. Yo creo que uno de los distritos más difíciles en todo el estado para la izquierda. Sí, claro, panista completamente. Le gustan los retos al maestro Ramírez Bedoya, ¿no? No, pues fue candidato a presidente municipal en el 2015 por Morena, cuando Morena iniciaba. Ese fue un reto, no cualquiera le entra. Sí, es verdad, sí lo recuerdo. En ese sentido, una vez que ya te enganchas en los términos, digamos, del servicio público y todo ese tema, y empiezas ahora sí que a ser un servidor público, ¿no? Porque es diferente ser funcionario. No, completamente. A ser servidor público. Hay que tener una vocación de servicio. Sí. Hablando de eso, ¿qué características debe tener un servidor público? Yo creo que asumir ese sentido de vocación no es un tema de trabajo, no es un tema chambista, por decirlo así. Es un tema de vocación, de querer brindar un servicio, dar un servicio a la ciudadanía, ser muy conscientes que los espacios públicos son para servir al pueblo de Michoacán, y creo que lo principal es ese sentido de vocación, no de trabajo. Un profundo sentido de humildad y de compromiso también. Siempre la atención a la gente requiere humildad y compromiso. Ahora, Raúl Cepeda, el secretario de Gobierno, el encargo que tú tienes, encargo, la responsabilidad, como le quiera llamar usted, y en Michoacán, es un asunto por demás complicado, que hay que tomárselo pero muy en serio. Es nada más y nada menos, no sé si es apagar fuegos, que eres el bombero del gabinete, pero es quien debe de atender completamente las problemáticas que hay en el interior de nuestro estado de Michoacán, no para que no le llegue al gobernador, no, sino para resolver los temas para beneficio de la ciudadanía, que de los pueblos indígenas, que del sector magisterial. Claro que hay secretarios especializados en cada uno de las áreas, pero muchos de los temas de conflictos sociales te recaen en tu escritorio, en tu cancha. El tema de la gobernabilidad es un tema en todo el país, por demás también complicado. Y sé que ustedes han establecido el lograr la paz social, aplicando programas sociales, la obra pública, entre otras cosas. Todo como que una estrategia integral, porque no puede ser nada más un tema, sino deben de ser muchos directrices. ¿Cómo hacerle? ¿Qué se está haciendo? Yo sé que podemos hablar horas enteras de esto, pero ¿qué se está haciendo desde tu escritorio, y no nada más de tu escritorio, también en campo, en los municipios, para lograr esta ansiada gobernabilidad y paz social? Yo creo, Víctor, que como bien lo dices, la gobernabilidad no es un checklist, que ya la cumplí y paso al siguiente tema. Hay que construirla y mantenerla todos los días. En lo que resuelves un tema, o se resuelve un tema, ya salieron 2, 3 más. Sí. Y la naturaleza, como bien lo decías al inicio de la entrevista, la naturaleza de Michoacán es agitada. Los michoacanos somos... Históricamente. Sí, siempre se está moviendo, y yo creo que somos un estado muy político, muy politizado. Entonces,
desde la parte social, la parte de las comunidades indígenas es una parte muy importante que desde la Secretaría de Gobierno y por instrucciones de nuestro gobernador se ha impulsado, garantizarles todos sus derechos a las comunidades indígenas, un sentido de reivindicación con todas estas comunidades, como lo es con el autogobierno, el presupuesto directo. Claro, una sí. parte que trabajamos desde la Secretaría de Gobierno todos los días en atención a las comunidades, todas las comunidades indígenas que quieran sumarse a este modelo de autogobierno y presupuesto directo, garantizarles toda la estabilidad para que puedan llevar sus consultas. Sí. Y esto ha generado, pese a lo que muchas voces decían, ha generado estabilidad social en la meseta purépecha, ha generado estabilidad social en muchas comunidades que no se sentían incluidas, no se sentían reconocidas, y por eso estaban en constante lucha con sus autoridades municipales muchas veces. Otro tema muy convulso en Michoacán había sido el tema magisterial. Claro. Hoy, a 4 años de gobierno, el Estado vuelve a tener la rectoría en materia de educación. Los sindicatos están atendidos. Siempre hay demandas y siempre hay demandas nuevas y se está trabajando todos los días por atenderlas. Pero hoy, a 4 años de gobierno, a los maestros se les paga. Raúl, me quiero, digamos, válgame la expresión, estacionar un poquito en ese tema. Yo llevo 30 años en la cobertura periodística, mucho tiempo anduve también en la reporteada y recuerdo aquellas marchas. Bueno, sabemos cómo los inicios de la CENTE en los años 70, ¿no? Finales de los 60, mediados de los 70, y los liderazgos nacionales que ha habido en el magisterio, luego las escisiones que ha habido, que antes nada más eran 1, luego fueron 2, y ahorita son, no sé, como 6, 7 o hasta más, quién sabe cuántas expresiones magisteriales sean. Pero yo sí recuerdo las marchas en la Avenida Madero, marchas violentas. Sí. Marchas violentas. Yo recuerdo a compañeros de los medios de comunicación, camarógrafos, compañeros siendo golpeados por el magisterio, por muchos temas. No estoy hablando de los normalistas, estoy hablando de los maestros. Y en la actualidad, es cierto, yo siempre había comentado que la tarjetización, tarde que temprano, tenía que llegar. Pero el gobernador en su momento, cuando llegó, dijo que había verdaderos cárteles de corrupción en el área educativa que vendían las plazas en cifras inimaginables y que se tenía que acabar con ese tema. De cuando tomaron Raúl, ese, digamos, reto con el magisterio a 4 años de distancia, sí se tiene ya la Rectoría de Educación realmente, y la corrupción, si no se ha desterrado, ¿se ha disminuido lo más posible? Sí, yo creo que sin duda ha habido avances exponenciales enormes en el tema de tomar la Rectoría de la Educación por parte de la Secretaría del Gobierno, en coordinación también con los sindicatos. Sí, claro. Y claro que se ha avanzado mucho también en desterrar la corrupción, porque era un tema de colusión conjunta, tanto funcionarios de la Secretaría por muchos gobiernos como sindicatos hacían de las suyas para otorgar plazas, venderlas, darlas, y ahí había una repartición de todo. Sí se ha dado grandes avances. Yo creo que podemos levantar testimonios de maestros en las diferentes comunidades, municipios, que ya no les piden un moche por hacer un trámite laboral magisterial en su labor, como puede ser una recategorización, un cambio de centro laboral. Ya lo hacen en línea. El tema de la asignación de las plazas, que sea por concurso público, mediante un Zoom donde están todas las autoridades. El ingreso a las normales vía Ceneval da una certeza y una seguridad muy grande, tanto para los aspirantes como para la misma... Nunca se había hecho eso, ¿verdad? El Ceneval, yo recuerdo, jamás, incluso cuando repartían los cheques, ¿cuánto cuesta imprimir cheques y cuántos cheques se imprimían para ir luego ni llegaban? De verdad, en reportajes que yo he hecho históricamente, había profesores que ya habían fallecido y seguían cobrando. Unos que ya se habían ido a Estados Unidos, ya eran migrantes, ya habían dejado aquí el aula y seguían cobrando. Y los cheques se quedaban en bolsillos ¿de quién? ¿Quién sabe? De quién sabe. Entonces, se tuvo que hacer un golpe de timón, un manotazo en la mesa y decir, ya, hasta aquí. Sí, la verdad hay que reconocer la valentía y la decisión del gobernador y de quienes han estado en estos 4 años al frente de la Secretaría de Educación, porque no fue sencillo, tuvo que entrarle al tema de lleno, pero se logró. Hoy la tarjetización de los maestros está al 99%.
Prácticamente todos los maestros reciben su quincena vía tarjeta. Eso les da certeza a ellos también. Mucha gente no lo creía, decía, no, esto no va a poder, van a hacer megamarchas, va a haber oposición. Pero cuando al maestro que está frente al aula le llega su tarjeta, ya no tiene que ir a recoger el cheque, ya no tiene que ir a firmar, no tiene que desplazarse a Morelia para hacer un trámite y ve que quincena a quincena le llega, pues las demandas van disminuyendo, las marchas van disminuyendo, y es así como podemos hoy decir que se han hecho grandes avances en materia educativa. Entonces, ¿desde hace cuánto tiempo, nada más para que se repita, se han tenido los completos los años escolares, Raúl? Van 3 años escolares completos y estamos iniciando el cuarto ciclo escolar. Antes en Michoacán estábamos acostumbrados a paros, siempre era el parte natural, eran 10, 15, 20, 30 días o más las que se acumulaban en un ciclo escolar de paros. ¿Y sabes qué se nos quedaba en el olvido, Raúl? El tema de cómo afectaba en el nivel educativo a los niños y a las niñas ese tipo de paros. Imagínate nada más no recibir clases, no sé, un mes, 2 meses, y cómo salen en cuanto en una época donde la competitividad en México y en el nivel internacional está, pues ahora sí que viendo con lupa, ¿no? Sí. Día de paro es día no recuperado para los estudiantes. Y un día no recuperado, pues podemos hacer una lista de qué conocimientos ya no van a estar adquiridos en ese muchacho. Sí, la verdad. Oye, Raúl es el secretario de gobierno. Yo sé que mientras está platicando con usted y con todos nosotros, yo creo que va a recibir unos 200 mensajes de situaciones que suceden en Michoacán. Por eso le agradezco su tiempo aquí en este espacio. Hace ratito mencionabas, y sí lo quiero recuperar, Raúl, secretario, el tema de este plan de justicia para los pueblos originarios o plan de justicia purépecha. Tú me vas a corregir si el nombre es correcto, pero la idea es que la justicia llegue a todos los pueblos originarios, el tema de los autogobiernos, yo recuerdo que, bueno, desde Cherán, sí, que fue como que el parteaguas, pero, y muchos quisieron hacer una intentona y nomás no los dejaban, y ahora hay una apertura. ¿Cómo se logra eso? Pero sin que haya desmanes, porque con todo el respeto que hay para los pueblos originarios, los pueblos indígenas, son bravos, o sea, no se dejan amedrentar por nada. El ejemplo es Cherán. ¿Cómo hacerle, Raúl, para ese tema? Yo creo ha sido una política del gobernador desde que era diputado. Si se acuerdan, él promueve la modificación, la reforma a la ley orgánica municipal para que se les reconozca incluso como un cuarto nivel de gobierno y donde propone efectivamente ahí el autogobierno y el presupuesto directo. Entonces, desde diputado traía ya esa política, logró esa reforma a la ley orgánica y luego le toca hacer él la hizo en el Congreso y ahora le toca aplicarla. Efectivamente, las comunidades originarias, el pueblo purépecha es un pueblo aguerrido que yo creo que pues se tuvo que ir abriendo brecha a base de esas demandas sociales y hoy se les reconoce todos sus derechos. No solo se les reconocen, se les garantizan y lo ven palpable. Las primeras comunidades que entraban a autogobierno no se la creían. Cuando les llegaba su depósito de su presupuesto directo, ahí decían formalizar esa decisión ante el IEM, ante el propio ayuntamiento, hacer los trámites incluso fiscales, sacar sus cuentas, su RFC como comunidad para ejercer el gasto público y en una fórmula con base en la población que tenga, pues se le ejerce proporcionalmente el presupuesto municipal. Mediante un acta de cabildo, el municipio lo reconoce y le transfiere el recurso proporcional a su población a esa comunidad. Esa comunidad con su consejo comunal efectivamente ejerce el presupuesto haciéndose cargo de todos los servicios como un cuarto orden de gobierno. Por eso así le llamamos, es un cuarto orden de gobierno. Ellos tienen su propia policía comunal, en las comunidades indígenas se llaman cuarichas, se hacen cargo, tienen que certificar a sus policías, el alumbrado público, el aseo público, se hacen cargo como un ayuntamiento pequeño. Claro que siempre está la coordinación con el ayuntamiento y con el Estado también, como un orden de gobierno.
y hay colaboración en materia de seguridad, y hay colaboración en varios rubros de la administración. Pueden entrar al FAISPUM, Fortapaz, etc. En ese sentido, obviamente, he visto que te has reunido, secretario, bueno, entre muchas reuniones que has tenido desde que... ¿Cuánto llevas al frente? 2 meses. 2 meses, bueno, con los presidentes municipales, pues de todos los partidos políticos, ¿sí? Parejo, que ahorita vamos a entrar en ese ámbito. Y el gobernador habla porque históricamente el municipio es el último eslabón, válgame, casi en todos los sentidos. Yo he comentado de esta pirámide invertida que es en cuanto a la recaudación, que la federación se lleva la gran tajada, válgame la expresión, enseguida las entidades federativas o los estados de la República y al final los municipios. Pero cuando la gente requiere de la atención, toca primero la puerta del alcalde, de ellas o de ellos, porque hay muchas mujeres actualmente alcaldesas en todo el país. En ese sentido, el gobernador dice que es un gobierno municipalista. ¿Cómo trasladar todo eso del discurso a la realidad para que todos los municipios de verdad tengan el apoyo que deben de tener? Porque alguna vez tú recordarás entonces presidente López Obrador, decía que la delincuencia organizada, con los primeros que iban con los alcaldes, les pedían que el área de seguridad pública, que la Secretaría de Obras Públicas, lo dijo el propio presidente en una mañanera en alguna ocasión. ¿Cómo no dejarlos solos, Raúl, secretario? ¿Cómo estar al pie del cañón para arroparlos? Si me lo permites, Víctor, sí. Voy a invertir la frase que tú dijiste. Venga. En lugar de ser el último eslabón, es el primer eslabón. Ahora. En atención ciudadana. Okay. Los problemas se generan en el municipio y a la primera puerta que tocan es al municipio. Sí. El gobierno del maestro Alfredo Ramírez Bedoya ha tenido esa vocación desde el inicio del gobierno de ser un gobierno municipalista. Y ahí están muchísimos programas que muchos alcaldes que ya han tenido la experiencia de haber sido presidentes municipales, no en esta administración, nos lo pueden corroborar. Sí. Desde un FAISPUM muy bien trabajado con los alcaldes, entregado de manera directa, de manera oportuna. Nunca hay dinero que alcance y las necesidades de la sociedad siempre van a exceder a las bases presupuestales que tiene el Estado y que tiene el municipio, incluso que tiene la federación. Pero siempre se ponen los recursos al servicio de los municipios con el FAISPUM, el Fortapaz. El Fortapaz es un programa nuevo que el gobernador creó para el fortalecimiento de las seguridades públicas municipales, para las policías municipales, porque como bien también lo dijiste, son las primeras en verse vulnerables con temas de la delincuencia organizada, o infiltradas o atacadas por la delincuencia organizada. Hay que fortalecer mucho las policías municipales. Todos los alcaldes tienen atención por igual por parte del gobierno del Estado, de todos los funcionarios, no solo el gobernador o un servidor. Podemos ver cómo todos los secretarios del gabinete del gobernador atienden diariamente a todos los alcaldes. Se ve obra pública en todos los municipios, más allá de la obra pública que cada alcalde hace con su recurso propio, con el FAISPUM, con el Fondo 3. El Estado como Estado, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Urbanismo y Movilidad, tienen obra constante en todos los municipios. Ahorita vamos a hablar de la obra pública que históricamente, bueno, no recuerdo yo, en otros gobiernos, creo que desde el de Tinoco Rubí quizá, pero no como actualmente. Pero ahorita platicamos de ese tema, porque del asunto de los alcaldes ha habido lamentablemente este poder fáctico paralelo terrible que es la delincuencia organizada. Ahora sí que en todo el país, pero también en Michoacán, ha atacado a alcaldes y alcaldesas, algunas veces ha logrado sus objetivos y los han asesinado, incluyendo aquí en Michoacán. Actualmente, ¿han solicitado alcaldes protección al gobierno del Estado? ¿O ustedes estén enterados? Porque luego lo piden hasta la federación directamente, ¿no? Sí, hay alcaldes que lo han pedido a la federación, como está el alcalde de Uruapan, siempre se mantiene seguridad de Guardia Nacional por el gobierno federal. Y sí, hemos platicado con algunos alcaldes que se han acercado, ya sea con un servidor en la Secretaría de Gobierno, otros alcaldes se acercan directamente a la Secretaría de Seguridad Pública o a la Fiscalía a solicitar ciertas medidas de protección, y en la medida de las posibilidades del gobierno se les han brindado. Algunos alcaldes
mantienen alguna camioneta blindada, Sí. temas de seguridad, o elementos de seguridad pública de la Guardia Civil como escoltas. Se les hace evidentemente un análisis de riesgo, y en aquellos que se detecta que sí es real la amenaza y el riesgo, se les brinda la seguridad. Por ejemplo, el tema de Uruapan de Carlos Manso, ¿verdad? Y la Tierra Caliente. Digo, hay cosas focalizadas. Porque luego el gobierno de Estados Unidos emite la alerta de no viajar a Michoacán, cuando muchos que vivimos en Michoacán nos damos cuenta que esto es focalizado en algunas regiones. Sí, ¿no? sí. Sí, pero bueno, el gobierno de Estados Unidos se pinta solo, y el señor Trump ya lo conocemos, ¿no? Su estilo estridente. En este sentido, Raúl, por ejemplo, Uruapan, ¿no? ¿Cómo están las cosas ahí? Porque resulta que ha sido una figura que ha llamado la atención en el ámbito nacional e internacional, el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y ustedes pues deben de estar muy en coordinación. Justo hoy o ayer acabas de dar una conferencia de prensa y señalando algunas cuestiones de los elementos en Uruapan. ¿Va bien la relación? ¿Está mal la relación con el alcalde de Uruapan? ¿Cómo van las cosas? No, con el alcalde hay una excelente relación, ¿Sí? Coordinación. Yo mantengo comunicación constante con el alcalde. Yo creo que hay que separar la parte política, sí, claro, en cuanto al personaje. Sí. Es el alcalde, y él tiene su ruta política claro, válida. Sí, claro. Y luego la parte institucional, que también hace su labor. Al final él está viendo por el pueblo de Uruapan. Sí. Sí hay situaciones de seguridad complejas en el municipio que se están atendiendo. Efectivamente, el día de ayer hicimos un comunicado de prensa, Sí. porque el alcalde comentaba, y es verdad, que 200 elementos de la Guardia Nacional dejaban el municipio. Estos 200 elementos fue una compañía que, ante una situación de repunte de incidencia delictiva, se mandó de manera provisional. Claro. Así manejan sus tiempos la Guardia Nacional. Sí. Normalizaron un poco la situación de seguridad y se retiran pues a otros estados donde las situaciones lo ameriten. Sin embargo, hay que mencionarlo, la Guardia Nacional mantiene 130, 140 elementos de manera constante y permanente en el municipio de Uruapan. Okay. La Sedena, vía la 21 Zona Militar, mantiene otros tantos, me parece que son sobre 50, 60 elementos. La Guardia Civil mantiene, o sea, hay estado de fuerza suficiente en el municipio de Uruapan para atender todos los temas de seguridad. Obviamente coordinados con el alcalde y coordinados con su policía municipal. Claro. En ese sentido, uno de los temas o el estilo que ha estado insistiendo mucho el actual gobierno de Ramírez Bedoya, y obviamente tú como secretario de gobierno, es el ataque a la corrupción. Hace ratito ya hablamos un poco de ese tema, ¿no? Pero habla mucho sobre todo del anterior gobierno, y el anterior gobierno pues tiene nombre y apellido, Silvano Aureoles Conejo, ¿sí? Y en ese sentido todos nos dimos cuenta de lo que se dijo de los cuarteles, entre otras cosas, del boquete financiero también. ¿Cómo ha sido lidiar con eso, Raúl? Porque obviamente si un gobierno no denuncia y se calla lo que sucedió anteriormente, pues también puede decir, oye, pues ¿por qué no señalas lo que está mal? Puedes ahora sí que estar solapando. Y yo recuerdo, ya he entrevistado al gobernador en un par de ocasiones, y he dicho que se hicieron todas las denuncias correspondientes. ¿Cómo van esos temas? Porque hay una persona, digamos, en cuanto a un nivel, el ex tesorero de Silvano Aureoles, que es el que fue capturado, ¿verdad? Junto con otras personas. Pero Silvano, pues, no sé si vaya a pisar la cárcel o no. ¿Cómo van esos temas, que esté bajo tu conocimiento o está en la cancha de la Fiscalía? Está en la cancha de la Fiscalía General de la República, sí, claro. Ni siquiera en la Fiscalía del Estado. Sí. Yo creo que el combate a la corrupción efectivamente inicia por señalar lo que había. Y no quedarse pues, callados. Gobierno, la comparación más próxima pues es el gobierno saliente, es de una manera natural. Se hicieron todas las investigaciones desde el tema de entrega-recepción, se detectaron las irregularidades y se formularon las diferentes carpetas y denuncias. Ha sido un proceso largo, no sencillo, pero que hoy empiezan ya a mostrar los resultados. Efectivamente, pues, está detenido el ex tesorero junto con otros funcionarios involucrados. Hay otros más prófugos, que ya lo ha comentado el mismo gobernador. El exgobernador Silvano Aureoles hoy está catalogado como prófugo de
de la justicia. Sí. Esperemos que pronto sea capturado, porque es una demanda social sentida y real. Quedó muy lastimado el pueblo michoacano por el gobierno anterior y exige justicia. Entonces, esperemos que muy pronto sean capturados los funcionarios responsables de ese desfalco a Michoacán. Vaya, hay muchos temas que platicar. Oye, Raúl, estamos, bueno, en 5 minutitos terminamos esta charla el día de hoy con el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Cepeda Villaseñor. En este sentido, este podcast se llama Ruta 27. No hemos platicado mucho del tema del 27 contigo porque tus labores y tus encargos y responsabilidades están ahorita pues en lo que es Michoacán. Sin embargo, hemos visto que te has reunido con presidentes de partidos políticos. Sí, no hay que dejar ese cabo suelto, hay que estar al pendiente porque hay unos de oposición, pero que hacen críticas, digamos, constructivas, y hay otros que pues se van, como bien lo dices tú, nada más al tema político, y bueno, pues es un terreno donde ahorita pues tú estás en otro tema, en el tema del trabajo por Michoacán. ¿Qué te dicen los presidentes de partidos políticos? Porque ahí viene en el 27 la elección y obviamente los ciudadanos quisiéramos que presentaran todos los partidos políticos a los mejores perfiles, ellas y ellos. Los mejores perfiles y otra cosa, que no tengan ni por ningún asomo, ningún vínculo con la delincuencia organizada. Que sean personas que hayan trabajado y que sí presenten de cualquier partido político. ¿Qué te comentan los presidentes de partidos? Mira, Víctor, la gobernabilidad pasa también por la parte política, claro, no hay que evitarla ni evadirla. Sí. Y efectivamente me he reunido con algunos dirigentes de los partidos, no con todos, espero en días próximos estarme reuniendo con los que faltan. Sí hay una preocupación sentida en los partidos por este tema que dices. Yo creo que ellos tienen que llevar a cabo una labor muy minuciosa y muy profunda en interna, la selección. Sí, claro, sí. En la selección de sus candidatos. Yo creo que hay perfiles rescatables en todos los partidos políticos, y debería de haber un compromiso de todos los partidos de postular a sus mejores perfiles, sea quien sea, garantizando sobre todo la integridad de cada uno de ellos, evitando, como bien lo dices, el vínculo con ciertos grupos de la delincuencia organizada. Se viene el proceso del 2027, todavía falta, sin embargo los tiempos electorales se nos han adelantado mucho. Lo repito, Michoacán es un estado muy político y la efervescencia política sale y ya la estamos viviendo. Desde la Secretaría de Gobierno vamos a atender el tema de los partidos políticos, el trato y la comunicación, y las puertas están abiertas para todos los partidos políticos, porque nos toca ser gobierno y somos gobierno para todos, más allá de colores y de tintes partidistas. Vamos a atender a todos, garantizando siempre que los procesos electorales se lleven a cabo de manera imparcial. Fíjese, amable auditorio, el tema político, de acuerdo a las autoridades electorales, el calendario electoral se va a aprobar hasta septiembre del 26. Hasta septiembre del 26. O sea, cuándo inicia, cuándo son las internas de los partidos, ya, toda la ruta que muchos ya sabemos. Esta es ahora sí que la ruta 27, y ya desde hace un buen rato las ganas y esta efervescencia política electoral ya está en Michoacán. Ahora sí que ha surgido y en varios partidos políticos, incluyendo Morena, por supuesto. Sí. Bueno, pues es el partido en el poder, y de una u otra manera también hay muchos que han alzado la mano. Vamos a cerrar con el tema de obra pública. Un saludo al secretario Rogelio Salazar, bueno, a varios que están ahí, ahora sí que igual de hiperactivos que el propio gobernador. Sí, aquí que Raúl Cepeda. Raúl, yo no había visto esta cantidad de obra pública, lo digo con toda responsabilidad, no es una adulación, simplemente, y fíjate que la otra vez platicando con un ingeniero, amigo mío, casi nadie sabe, mi estimado, que yo egresé de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana, de la Universidad Michoacana de San Nicolás. Después estudié también el tema periodístico, por supuesto, aunque me dediqué al periodismo, ¿verdad? Y entonces dije, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer un análisis de los secretarios de los gobiernos, desde actual hasta todos los anteriores, para ver
la cuestión de la obra pública. ¿Cuánta obra pública se ha ido construyendo? Yo digo, espero que sean datos públicos, porque sí sería bueno hacer una comparación. ¿Cómo crees que saldría el gobierno de Bedoya en ese comparativo? Si es que yo me decido hacerlo de una manera, claro, seria, ¿no? No tengo el dato preciso, y menos en comparación con gobiernos anteriores, pero yo creo que, sin equivocarme, desde el gobierno del licenciado Tinoco, en el primero o segundo lugar va a salir el gobierno del maestro Alfredo Ramírez Bedoya en cuanto a la inversión en obra pública. Repito, no tengo el dato, pero me podría atrever a decir que en primer lugar. Era un tema muy rezagado, el tema de la obra pública, en todo el estado, no solo en Morelia. Las autopistas, las carreteras estatales estaban abandonadas. Hoy se han recuperado muchos kilómetros de carreteras estatales. La red federal tiene también sus deficiencias. Incluso el gobernador le ha invertido a ciertos tramos federales, aunque no es de su competencia ni de su responsabilidad. Pero pues la sociedad no lo sabe ni tiene por qué saberlo. Ay, este es federal, no, ellos transitan y quieren que las carreteras, es una demanda justa, estén bien conservadas. En Morelia lo vemos, la cantidad de obra pública que hay, los pasos a desnivel que urgían en Morelia. ¿Cuántas veces estábamos pidiendo el tema del tren? Y ya está en construcción ahí por la Secretaría de Seguridad Pública, el distribuidor de la salida a Pátzcuaro, el teleférico de la ciudad de Morelia, que lo está haciendo la secretaria Gladys Butanda. Yo creo que no dimensionamos la magnitud de las obras hasta que las veamos terminadas. Yo creo que el moreliano no dimensionamos el tema del teleférico hasta que lo veamos funcionando o nos subamos a él. El paso a desnivel de Villas del Pedregal, no sé si lo conozcas. El Bajo Puente es un parque increíble. Hemos hecho unas transmisiones desde allá y sí, está increíble. Sí. Entonces es un tema que ya le urgía a Michoacán una inversión como la que se está haciendo hoy en día en obra pública. Vamos a saludar a la gente que está conectada, que nos ha dejado algún comentario. Mario Calderón, Isabel Melgarejo, Rosa Cristel, excelente entrevista. Me gustaría saber, creo que eso ya se lo pregunté en un principio, pero igual. ¿Qué quiere preguntar ella? ¿Qué lo motivó a dedicarse a la administración pública y llegar a la Secretaría de Gobierno? Más o menos lo dijiste en un principio, pero si quieres repetirlo. Bueno, la Secretaría de Gobierno no estaba en mis planes, ni en mi diseño político, ni por mi perfil. La verdad es que yo no soy abogado, y la Secretaría de Gobierno es una secretaría muy jurídica. Sí, claro. El tema de la vocación de servicio la tengo desde mis padres. Mi padre toda su vida fue y ha sido y hoy día sigue siendo funcionario público, servidor público. Siempre han estado en ese ámbito. Entonces yo creo que desde pequeño ver a mi padre siendo servidor público, pues inculcó en mí esa vocación, como lo platicamos al inicio, de servicio. Dice Octavio Campo, dirigente de Sol Azteca. Saludos a Octavio Campo, buen amigo. Saludos a Raúl, buen trabajo en la interlocución con los poderes y partidos políticos, eso garantiza la gobernanza. Ahí tiene usted. Nada más platícanos, si se puede y de manera resumida. ¿Cómo te dijo el gobernador que tú ibas a ser ya el secretario de gobierno? ¿Te lo iban como que anunciando? ¿O un día te citó y te dijo, Raúl, ¿qué crees? A ver, ¿cómo te lo dijo? En 2 ocasiones previas como que lo dejó ver. Y la verdad, sinceramente, yo hacía reflexiones al gobernador de por qué yo creía que no. A veces por mi temperamento, por mi carácter, por mi formación académica, le hacía ciertas reflexiones. Mi formación política, pues, es de una disciplina muy, muy, muy marcada. Entonces, pues siempre está el sí, señor gobernador. Pero yo con estas reflexiones en 2 ocasiones que se las hice al gobernador, dije, bueno, ya a lo mejor sí las tomó en cuenta y ya no estoy yo en la terna de la Secretaría de Gobierno. Un lunes me invitó a cenar y me dijo, Raúl, ya hay secretario de Gobierno, lo nombro el jueves y eres tú. O sea, así te lo comentó.
Bueno. Me enfermé del estómago de ese lunes al jueves que me nombran. Es verdad, eso es cierto. Sí, no, te lo creo, o sea. La presión de... Sí. Y pues sí, sí, señor gobernador, me dio sus razones, 3 razones personales que siempre Claro. las guardaré y que todavía reforzaron el no poderle decir que no. Bien, algunas de las denuncias que lleguen se las voy a pasar directamente al secretario Michel García Cantú, también Fermín Bautista, que está al pendiente, Diana Cuevas también está al pendiente, Ecos de la Meseta, saludos a los amigos Ecos de la Meseta, gracias Itzel Med, Diana Cuevas, excelente administración, secretario, Elian Casio, buen trabajo, secretario, Itzel Mon está viendo el video, y más personas que han dejado alguna reacción o están dejando algún comentario. Secretario, pues yo te aprecio mucho que hayas aceptado esta charla. Espero que sea la primera de varias. Has dado ya varias entrevistas, ¿no? No muchas, la verdad. Sí. Primero hay que empaparse de los temas antes de salir a... Ver cómo está la casa y después... Digo, salvo las entrevistas banqueteras, en eventos, etcétera, pero en este formato me parece que es la segunda que doy. Estuve hace unos días ¿Con quién estuviste? Con Daniela y José Luis. Saludos. Grandes amigos, sí, claro. Ahí en Zona Michoacán estuvimos sí. Con ellos. Esperamos pronto también estar en su programa de radio. Sí, claro. Y ya empezamos un poco en la dinámica, ya después de 2 meses de estar un poco más empapados de la labor en la Secretaría de Gobierno, pues salir y poder charlar con todos los periodistas, pero al final es charla con la ciudadanía, informar a la ciudadanía. Más que nada, siguen llegando algunos comentarios, pero espero que las denuncias que lleguen las hacen llegar se con las gusto. hago llegar directamente al secretario, y los saludos también, por supuesto. Secretario, gracias por estar aquí con nosotros, gracias a toda la gente que está conectada y que está haciendo algún comentario en este momento. El mensaje que puedas dejar a los michoacanos, ahora sí que tu compromiso ahí al frente de la Secretaría de Gobierno. Pues que somos una secretaría de puertas abiertas. Cualquier demanda, como bien lo dicen en los comentarios, las trataremos de atender oportunamente. Es un periodo no sencillo el que nos toca, porque es un periodo de cierre. Estamos ya en los últimos 2 años de gobierno, pero tenemos esa gran oportunidad de cerrar con la cereza del pastel. Creo que hemos sido un gobierno que ha ido de menos a más y tenemos esa gran oportunidad de cerrar muy bien el gobierno en favor de los michoacanos. Muy bien. Gracias a Raúl Cepeda Villa, señor secretario de Gobierno del Estado de Michoacán. Recuerde que esta entrevista la va a usted poder ver en diferentes maneras. En el canal de YouTube, pero también de manera segmentada, las frases más destacadas que ha dicho aquí el secretario en este espacio, en Instagram, en TikTok, en las historias de Facebook, por supuesto, en YouTube, también los shorts de YouTube, porque ahora tenemos que hacer todo esto para comunicar a todo el auditorio, mi estimado. Yo cuando empecé hace ya algunas décadas, era diferente la manera de comunicar. El boom en aquella época eran las revistas. Sí. Llegaban de revistas. Material impreso. Exactamente, material impreso. Y cuando llega el internet para acá, revolucionó todo. ¿Cómo ha cambiado las cosas? Incluso para comunicar por parte de los funcionarios, también tienen que hacer lo propio. Claro, no hay nada como estar en el lugar, ¿no? Estar en la comunidad, estar ahí, estar acullado, escuchando directamente qué es lo que sucede. Pero también hay muchos jóvenes que están al pendiente y en Michoacán, como bien lo dices, pues la gente es muy crítica. Así es. Raúl, muchas gracias. Víctor, muchas gracias. Gracias a nombre de César Vicente Moreno, el americanista, así le voy a poner ya, el americanista, y un servidor Víctor Americano, mucho le agradece el favor de su atención aquí en Ruta 27. Gracias y hasta la próxima.